Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Alex y aquí estoy con un nuevo tutorial sobre microcontroladores, en este caso microcontroladores PICs, en el cual voy a explicar el periférico más sencillo que tenemos en un microcontrolador, ¿vale? El periférico más sencillo que tenemos en un microcontrolador es o son las entradas digitales, entradas y salidas digitales, o General Purpose Input Outputs, que es como se suele conocer en inglés, ¿vale? ¿Y qué es eso? Pues bueno, cada uno de los pines que tenemos con salidas digitales, salidas y entradas digitales, por ejemplo en el PIC son los números como RA, RB, RA1, RA2, etcétera, es decir, todos los que tenemos en este micro excepto el VSS y el VDD, ¿vale? Que son alimentación y masa. Así que todos estos pines son, cada uno de ellos los podemos controlar. Controlar en el sentido de que podemos poner una salida digital desde 0 hasta VDD, es decir, si alimentamos el PIC con 5 voltios irá desde 0 hasta 5, pero solo dos valores, es decir, valores digitales, 0 y 5, discretos, ¿vale? Y también podemos usarlos como entradas, es decir, si nosotros ponemos como entrada, podemos conectar una tensión aquí de 0 o de 5 voltios y detectaremos un 1 lógico o un 0 lógico en cada entrada, ¿vale? Como pueden ver, este posee en el puerto A, porque vamos a llamar los puertos a cada, digamos, grupo de entradas y salidas que están relacionadas a un mismo registro. Es decir, en este caso tenemos RA0, RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6 y RA7. Es decir, 8 entradas y salidas, ¿vale? 8 entradas y salidas que corresponden con el número de bits de este micro. Este micro es un micro de 8 bits y por eso el número de entradas y salidas es de 8. Puede que sea de menos, pero de máximo va a ser de 8. ¿Por qué? Porque el registro que lo controla, que ya veremos, es de 8 bits, ¿vale? Ahora, el puerto B tiene RB0, RB1, RB2, RB3, RB4, RB5, RB6 y RB7. También 8 bits, ¿vale? O 8 entradas y salidas digitales. Cada una de estas se controla con un registro, como vamos a ver a continuación. Si vamos a la página 60, este es el datasheet del PIC 16F88. Vamos a volver a la 4 un momento, que hay algo que me he olvidado de decir. Y es que estas, estas, estos pines podemos usarlos tanto como, por ejemplo, tanto como entrada digital, como entrada analógica, como referencia negativa ¿cómo se llama? Para el conversor analógico digital, ¿vale? Y esto es del comparador, si no me equivoco. Bueno, en cualquier caso, lo que me gustaría que entendieses es que se puede usar para una de esas cosas, no se puede usar para las tres a la vez. Sí podemos multiplexar, ir cambiando de una a otra muy rápidamente, pero nunca vamos a poder usar las tres a la vez, ¿vale? Bueno, no sé si hay algún caso especial, pero generalmente no va a ser así, ¿vale? Si por ejemplo le usamos estas dos entradas, que son las entradas también del reloj externo, si usamos un cristal, podemos usarla como entradas de cristal o podemos usarla como entradas y salidas digitales, si usamos el oscilador interno que posee este PIC, ¿vale? Con lo cual, eso hay que tenerlo siempre en cuenta, que no podemos usarla para todo. Por ejemplo, si usamos esta como RX de la UART, no podemos usarlo como entrada y salida digital, normal, ¿vale? Bueno, ya dicho esto, ahora sí vamos a pasar a la página 60, donde tenemos los puertos que controlan el periférico, este periférico, ¿vale? En este caso voy a mostrar los del RB, pero el RA es lo mismo, el RC es lo mismo. Hay algún que otro detalle, pero ahora mismo voy a simplificar al máximo la explicación de los puertos para que se entienda que claro, y si hay alguna duda me lo preguntan, y si lo creo conveniente haré un video al respecto de una duda en concreta, que ya serán, digamos, conceptos básicos. Pero esto va a ser, digamos, lo más básico para entender lo que es el periférico. Si hay otras cosas como que es un registro y cosas por el estilo, será aparte, ¿vale? Bueno, en este micro, que es de 8 bits, como pueden ver, tenemos registros de 8 bits, desde el bit 0 hasta el bit 7, ¿vale? En el caso de los PICs, que no, digamos, no se va muy allá o no es muy diferente al resto de los micros, por lo general es más o menos este tipo de topología, tenemos un registro que controla las entradas y las salidas, es decir, si cada bit que vamos a usar es entrada o salida, con el tris B, podemos seleccionar si es entrada o salida, ¿vale? Si ponemos un 1, va a ser una entrada, es decir, si yo cojo el registro 3B y pongo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, la entrada RB0
va a ser una entrada, ¿vale? Es decir, el pin RB0 va a ser una entrada. Si lo pongo como 0, será una salida. Lo mismo para el resto de pines, ¿vale? Con esto controlamos cuáles son de entrada y salida. Es decir, si nosotros queremos usarlo, lo primero que vamos a hacer es configurar si queremos que sea una entrada o queremos que sea una salida, ¿vale? Una vez que hemos configurado eso, por ejemplo, si lo configuramos como salida, luego vamos al port B, cuyo registro es este que está aquí, y lo que va a hacer este registro es que si aquí tenemos configurado, por ejemplo, vamos a hacer el RB0. Si el RB0 fuera un 0, es decir, el tris B0, el bit 0 del registro tris B, es decir, si está configurado como salida, si nosotros colocamos un 1 en RB0, en el pin RB0 del micro que he mostrado anteriormente, pues en ese pin vamos a tener un nivel alto, es decir, 5 voltios si alimentamos el pic con 5 voltios, o 3,3 si lo alimentamos con 3,3, etc. Bueno, siempre es un poco menos de lo que lo alimentamos, pero vamos a decir que idealmente sería eso, ¿vale? La salida va a ser 5 voltios si ponemos un 1 aquí y va a ser 0 si ponemos un 0. ¿Por qué? Porque está como salida. ¿Qué pasa si ponemos un 1 en el tris en vez de un 0? Que este pin va a ser una entrada y por tanto lo que nosotros podemos hacer en este caso no es escribir RB0, no es escribir el puerto, sino leerlo. Es decir, nosotros podemos leer y ver si hay un 1 o si hay un 0. Si hay un 0 es porque en la entrada tenemos 0 voltios o menos de 2 con algo, 1 con algo, depende del micro. O 0,8, depende del micro. Pero vamos, consideramos que tenemos en la entrada un 0 lógico. Y si RB0 vale 1, cuando lo leemos y está como entrada, entonces lo que tenemos en la entrada es un 1 lógico. En el pin tenemos 5 voltios si estamos usando alimentación 5 voltios, etcétera, ¿vale? Así que es muy sencillo. Dos registros, solo hay dos registros. Uno configura si es entrada o salida y el otro configura si es una salida, configura si está a nivel alto o nivel bajo, y si es una entrada podemos leer si está en alto o nivel bajo ese pin, ¿vale? Y ahora, aquí hay otro documento que es muy interesante, que yo estos dos documentos les voy a poner el link en el post que voy a hacer en la web, ¿vale? Y este documento están los dos en inglés, pero bueno, son bastante sencillos de entender. Typical Input-Output Port. Esto lo que nos muestra es, digamos, un esquema de cómo se podría modelar el circuito interno del PIC, en este caso del periférico, ¿vale? Aquí tenemos dos vías estables, tenemos algo que controla el RD-Tris, que controla la dirección del puerto, etcétera, ¿vale? Esto está muy interesante de saber lo que existe, porque muchas veces nos puede ayudar a entender cómo estamos configurando. Por ejemplo, si tenemos un colector abierto, cosas que ya les mostraré más adelante, ¿vale? Pero, por ejemplo, aquí ya sabemos que esto es digamos, el esquema de lo que está dentro del PIC. Esto muchas veces es interesante, ¿vale? Ahora no voy a explicar porque no me quiero meter en más. Quiero que sea esto muy sencillo, ¿vale? Y aquí tenemos una breve explicación, dice que es el periférico más simple y demás, un poco más o menos lo que les he dicho. Que el Trisar configura la dirección del puerto, si es entrada o salida, y el porta pues nos permite escribir si es salida o nos permite leer si es entrada. Así de sencillo. Y también, bueno, aquí an easy way to remember, una forma fácil de recordar que el 1 es una entrada cuando escribimos en el tris, es que la I o el 1 es como una I que es de entrada y el 0 parece una O que es de salida. Parece interesante. Así que bueno, aquí tenemos un poco más que explican un poco el puerto C, el puerto D y demás. Todos los puertos, y un poco hay que tener en cuenta que algunas entradas, algunos pines son solo de entrada, otros son solo de salida. Bueno, no sé si hay alguno de todos son solo de salida, pero probablemente en algún pic lo haya. No lo sé. En cualquier caso, solo de entrada sí que los hay. De hecho, en este pic lo hay. Si vamos a la página 4 y el RA5, que es el mClear, Master Clear, normalmente es solo entrada. De hecho, si buscamos más abajo, hay otra parte que es interesante saber para los pines. Tiene que estar, aquí está. Aquí podemos ver que aquí pone type, dice input, output, tipo de tecnología o buffer, TTL o analógica, porque sabemos que esa es una entrada TTL analógica. Pero si vamos, por ejemplo, a aquí tenemos analógica, ser VREF es comparator VREF output. Vamos a ver qué es cada uno de los símbolos o de la terminología que Microchip usa. Pero si vamos a RA5, por ejemplo,
como pueden ver aquí, RA5, entrada digital, dice 1, dice I, ¿vale? Que es input, solo es entrada. Este pin es solo entrada, no es bidireccional como el resto de ellos, ¿vale? Bueno, que sepan que esto existe y que se puede usar. Así que nada, no voy a molestar más con este tema. Espero que les haya servido y se haya entendido. Y hasta la próxima. Un saludo y si tienen alguna duda, por favor, ponerla en el foro. Abajo normalmente no puedo responder a dudas largas, ni mucho menos. Y por email no suelo responder las dudas porque para eso tengo el foro que sirve a más de una persona y no solo a la persona que me escribe. Así que nada, si les gusta, manito arriba y compártanlo por favor. Un saludo y hasta la próxima.